escuchar el hambre de las periferias. A la Conferencia Episcopal, gracias por su delicadeza en concedernos el honor de celebrar la divina liturgia de la Eucaristía en esta Santa Iglesia Catedral. Un servidor, junto con la Iglesia que peregrina en León, los saludamos en el Señor y nos unimos en comunión con toda la Iglesia de México. La presente asamblea que estamos viviendo ha puesto sus ojos en realidades de nuestra querida nación y también de la Iglesia. Realidades que hemos visto con ojos de fe, pero con todo su realismo, ejercitando la memoria y alentando la esperanza, recordando algunos criterios éticos sobre sus realidades básicas en este momento histórico, delicado y decisivo de nuestra nación y de la Iglesia. Hemos tenido la oportunidad de escucharnos, de discernir y adoptar decisiones sobre estos asuntos pastorales que nos conciernen a todos. Escuchemos el mensaje de la palabra. Volvamos a sentir la frescura de la narración. El Evangelio dice: se fue a la otra orilla del río. Subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿cómo compramos pan para que coman estos? Le preguntó para ponerlo a prueba, pero él sabía lo que iba a hacer. ¿Ni 200 denarios de pan bastan? Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Díganle a la gente que se siente. Y Juan el Bautista completa esta narración señalando que en aquel lugar había mucha hierba. Jesús, en este hecho, se identifica con los hambrientos. Muestra su humanidad tan humana al decir: ¿dónde compraremos pan para darle a esta gente? Díganle que se siente en la hierba. Jesús no toma la realidad humana como una idea, no anuncia el amor como una ética abstracta. Su amor es un amor encarnado y creíble. Tiene rostro, tiene un nombre. Comprende que no tener que comer, que no tenés como no tener dinero, es como caminar desnudo o haber perdido la mamá de niño, quedar huérfano. La primera imagen que me viene de este texto del Evangelio es: Jesús escucha. Pero cuidado, no se trata de una simplificación banal del oír, sino de la exquisita virtud de escuchar con el corazón. En el significado original del verbo hebreo shamá, poner atención, vivir para el otro, inclinarse ante el más pequeño. Queridos hermanos, no creamos con demasiada rapidez que somos seres que escuchan. Dejemos que la Escritura germine en nuestras vidas. La invitación de Yahvé a escuchar, el Shema Israel, es una obsesión amorosa de Dios nuestro Señor que expresa la esencia de la ley. Escucha, Israel, guarda y practica lo que te hará feliz. Deuteronomio 6. ¿Cómo no sentirnos nosotros también afectados por esta ardiente insistencia del Señor?
Esta misma invitación la recoge Jesús cuando nos dice: escuchen y comprendan. Tengan pues cuidado en la manera como escuchan. Y más tarde el apóstol San Pablo, al hablarle a su discípulo Timoteo, le recomienda: recibe el depósito que debes guardar. Y cuando este depósito se trata de la palabra de Dios, significa escucharlo. Muchos relatos tenemos en la Sagrada Escritura de la escucha. El pequeño Samuel en el templo, cuando el Señor le habla, le responde: heme aquí, Señor. El gran sacerdote no oye nada. Después, este mismo adolescente, de grande, convocado a ser profeta, le contesta al Señor: habla, Señor, tu siervo te escucha. Pero hay un texto todavía más fresco y significativo de la voluntad de Dios para escuchar. Y está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 y siguientes. Se trata de Salomón, joven, todavía con intuiciones espirituales. Todavía no tiene, como dice la Escritura, el corazón lleno de grasa. Cuando la Escritura dice tienes el corazón lleno de grasa, significa que tienes el corazón embotado, no escuchas. Y oigan la petición maravillosa que Salomón le hace al Señor: da a tu siervo un corazón que escuche. Salomón no le pide ni riquezas, ni larga vida, ni poder sobre sus enemigos. Y el Señor Yahvé le contesta: te daré todo esto, lo que no me pides, pero oigan cuál es el fruto del corazón que escucha. Yahvé le dice: te doy un corazón sabio e inteligente. He aquí el fruto del corazón que escucha: estar lleno de discernimiento y de juicio. Si nosotros queremos también tener un corazón sabio e inteligente, nos es preciso tener un corazón que escuche. Escuchar el hambre de las periferias. Milan Kundera dice, este escritor: la vida del hombre entre sus semejantes no es más que una lucha por apoderarse de su oído, es decir, que lo escuchen. Escuchar es un rasgo universal, es una necesidad radical e interminable que descubrimos en nosotros mismos. En toda la vida se nota la necesidad que tenemos de escucha y de ser escuchados. Desde la palabra hasta la música, desde la risa hasta el saludo, es la existencia misma, es la más simple antropología diaria. Cuando el Concilio Vaticano II quiso hacer entrar en nuestros corazones el deseo de ser una iglesia servidora y pobre, no fue otra cosa que nos pedía que ser una iglesia que escuche. Servir al pobre, escuchar las periferias, exige saber qué es un pobre y qué son las periferias. En la Sagrada Escritura los describe como los anahuim, los despreciados y afligidos, los humildes, los pobres de Yahvé. Hoy mismo son los pobres de nuestras parroquias, de las periferias. Un pobre no tiene dinero, muchas veces no tiene amistades ni relaciones, y hay una pobreza todavía más adelantada
y es no tener cultura, no tener educación, no tener oportunidades en la vida. Pero hay una definición más profunda del pobre y es la definición de la Sagrada Escritura: el que siempre escucha y al que nadie escucha, el que no tiene derechos. Nosotros debemos preguntarnos cómo seremos de ayuda y de discernimiento de las situaciones existenciales que son realmente complejas si no nos detenemos primero al menos a escuchar. Para comprender la vida de los demás y su verdad, necesitamos sentarnos con ellos en la hierba. La Iglesia no debe tener miedo de poner el dedo en la llaga. Las periferias en nuestro México y en el mundo entero, la preferencia por ellas deben ser una decisión antropológica y cristiana de suma importancia para nosotros. Hermanos obispos, sin sufrimiento nuestro trabajo sería puramente un servicio social, muy bueno y útil, pero no sería la obra de Jesucristo, no sería parte de la redención. Gamaliel lo dice hoy en la lectura del Nuevo Testamento que escuchamos. Le dice al Sanedrín: no se expongan a luchar contra Dios. Los demás, dice, siguieron su consejo, fueron y sacaron a los apóstoles, les prohibieron hablar, los azotaron, y ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido ultrajes por el nombre de Jesús. La vitalidad del proyecto cristiano está en la escucha. Lo ha dicho con obsesión y amor el Papa Francisco, que las periferias deben entrar con fuerza en nuestro corazón. Comunidades donde no hay ni siquiera un templo, muchas veces ni servicios básicos. Las periferias son desiertos fértiles y es ahí donde brota la vida. Contempladas así, las periferias no son un problema, son un horizonte de vida espiritual y humana. Sus bienes materiales son pocos, pero sus bienes espirituales y humanos son incalculables. Las periferias, en efecto, no solo son lugares físicos, sino también puntos internos de nuestra existencia. Son lugares del alma. Y ahí es donde, aun con la preferencia de los pobres, la Iglesia es madre de todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? La persona humana, con su dignidad inviolable, sus derechos y sus deberes, debe ocupar el centro de nuestra atención en todos los órdenes. En estos tiempos de dificultad necesitamos tener nuestros corazones en el lugar apropiado para ser capaces de dar lo poco que tenemos a los que están más necesitados, poniendo a la evangelización en el corazón de una iglesia orante, promoviendo una educación integral que genere humanismo cristiano, practicando una pastoral social que eduque en la solidaridad, enseñando a los pobres a escucharse mutuamente, y otra tarea esencial, formar pastores y laicos santos y competentes. La misión de la Iglesia, más allá de esta pandemia, es anunciar a Jesucristo, Verbo de Dios encarnado, pan de vida presente entre nosotros, que nos alimenta y camina a nuestro lado.
El 27 de marzo del año pasado, 2020, la humilde y silenciosa oración del Santo Padre Francisco en la plaza de San Pedro vacía nos ofreció un regalo de fe, recordándonos que la encarnación de Jesucristo es la cercanía a todos los que sufren. Nadie camina solo, nadie sufre solo, nadie muere solo. Hermanos obispos, hermanos fieles cristianos, hermanos presbíteros, supliquémosle al Señor que aparte de otros dones, a nosotros pastores nos dé la gracia de ser fieles a nuestra responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. En el mundo, lo más semejante a los ojos de Dios son los ojos de una madre. No se fijan en las apariencias, van a lo profundo con amor y delicadeza. A cada uno de nosotros ya nos enseñaron nuestras madres la educación y a mirar con amor. Ahora pidamos a nuestra Madre Santísima, a María Santísima, que nos eduque el corazón para escuchar, para ser compasivos. Los saludo con un abrazo pascual y con mi estima. La paz esté con ustedes.